estudiamos todo eso. Oh. Sí, no ha llegado a mi casa desde el domingo. Usted sabe, turno es turno. No hace nada. Ahora sí les vamos. En cuanto a los agonistas adrenérgicos, anterior hemos visto los antagonistas, hoy vamos a ver los agonistas, ¿no? Antes de eso siempre hay que recordar los puntos estratégicos que por ejemplo van nuestros fármacos. Si muy bien hemos avanzado a las primeras clases, tenemos la neurona presináptica y la neurona postsináptica, ¿no? Es importante saber la síntesis, sí, porque sabemos muy bien que cuando hablamos de agonistas adrenérgicos, lo que es su catecolamina principal es la noradrenalina, ¿no? Entonces siempre hay que saber que siempre es un principio activo de tu noradrenalina, ya sea a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico, por ejemplo, es el sustrato de la tiramina, ¿no? La tirosina, la tiramina. En estas circunstancias, siempre cuando va a entrar los residuos de, por ejemplo, de tirosina, tiene que ir netamente a formarse lo que va a ser a nivel dentro de la vesícula, lo que es dopamina. Independientemente de la vía, por ejemplo, ya sea, digamos, dopaminérgico o serotoninérgico, específicamente dopaminérgico, su función es siempre convertirse en la vía dopaminérgica en dopamina. No, y esto es importante porque los agonistas, generalmente, como le dicen, adrenérgicos, van a potenciar el efecto de la noradrenalina, que es la catecolamina, y lo hace en puntos estratégicos, ¿no? No olvidar también que una vez que se libera la noradrenalina a nivel del espacio presináptico, tiene que, una vez que cumple su función en los receptores, ya sea alfa 1, ya sea en receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 o beta 2, su efecto, una vez que cumpla su efecto, ese tiene que ser eliminado por dos vías, ya sea la COM o ya sea muy bien la MAO, ¿no? Entonces, si se libra de esas dos vías de eliminación, perfecto. Puede nuevamente volver a hacer almacenada, pero la mayor parte siempre lo gana la MAO o la COM y lo elimina generalmente como metabolito inactivo, que es conocido como los metanetrinos. Entonces, no olvidarse que ya tenemos todo el efecto adrenérgico. El efecto adrenérgico en el corazón es el aumento de la frecuencia cardíaca, contractilidad, velocidad de conducción, respiratoria, broncodilatación, gastrointestinal. Generalmente disminuye la motilidad intestinal, ¿no? Pero contrae lo que son los esfínteres. Tenemos entre los receptores metabolotópicos alfa GQ, que van a producir la vasoconstricción o la contracción del músculo liso, los alfa E2, que son inhibitorios, o sea, es decir, inhiben la liberación de noradrenalina a nivel de la neurona presináptica, y el GS, que tiene la misma estimulación, ya sea a nivel de otros órganos, como ya sea el hígado, ya sea el páncreas, liberando, ¿no?, lo que es glucosa, ¿no? Y liberando lo que es, por ejemplo, la destrucción de la glucólisis. Cuando hablamos de lo que va a ser, por ejemplo, los medicamentos directos, indirectos y mixtos, significa su nombre que si son medicamentos directos, directamente van a ir a actuar sobre los receptores alfa, a nivel de la neurona presináptica, los receptores alfa 1 o alfa 2, beta 1 o beta 2, a nivel de todo tu cuerpo. O sea, directamente van a ir a actuar a nivel de receptor, o sea, van a ir a agonizar, potenciar aún más el efecto de la noradrenalina, es decir, superan a la noradrenalina. Los de acción indirecta, por ejemplo, cuando dicen de acción indirecta, aquí estamos hablando, por ejemplo, de las vías de eliminación, por ejemplo, la COM o la MAO, si no se ubica, por ejemplo, esos son dos, por ejemplo, enzimas que degradan a la noradrenalina. Su acción de los medicamentos de acción indirecta es netamente ir a inhibir lo que a veces es la MAO o la COM, o en algunos casos que es el receptor, por ejemplo, el receptor de la recaptación de noradrenalina, es decir, este receptor, si la MAO, por ejemplo, si la COM no ha podido destruir lo que es la noradrenalina y quiere ser recaptada, entonces utiliza lo que va a ser ese receptor de transportador, o sea, lo retransporta al interior a la noradrenalina. Hay medicamentos que inhiben lo que va a ser, por ejemplo, esta parte, el receptor de transportador de noradrenalina. Existe. De alguna otra forma, al inhibir la MAO y la COM, o inhibir lo que va a ser el transportador de recaptación de noradrenalina, el objetivo es que las concentraciones de noradrenalina incrementen
en ese espacio presináptico para que podamos ver exacerbado aún más el efecto de la noradrenalina. Y la acción mixta es la combinación de la acción directa sobre los receptores y la acción indirecta, incluyendo la MAO, la COM y el transportador de recaptación de la noradrenalina. Cuando hablamos del antagonista, hemos visto antagonistas beta-adrenérgicos, hemos visto que hay un montón de fármacos. En los agonistas de acción directa no es tanto así como los beta-adrenérgicos, pero sí tenemos nuestras subcategorizaciones. Por ejemplo, de acción directa a nivel de lo que es, por ejemplo, la parte de los agonistas adrenérgicos, tenemos los selectivos y los no selectivos. Los selectivos es que van a ir a un receptor netamente exclusivo de los agonistas adrenérgicos, de los receptores agonistas adrenérgicos. Y los no selectivos, como su nombre le dice, no selecciona un receptor, va a ir a todos los receptores, tanto alfa 1 o alfa 2, beta 1 o beta 2. Los de acción mixta, es decir, que van a ir a todos los receptores, ¿no? Y van a presentar una acción tanto en alfa 1, alfa 2, beta 1 o beta 2. Dependiendo de la dosis, actuará con mucha más potencia en algunos receptores que en otros, obviamente. Y la parte de la acción indirecta, tenemos agentes que van a estimular a la liberación aún más, por ejemplo, de noradrenalina, van a inhibir lo que van a hacer la recaptación. ¿Quiénes recaptan? Transportadores de recaptación, ¿no? Y los inhibidores de la MAO y de la COM, ¿no? En cuanto a los selectivos, ahí tenemos el alfa 1, exclusivamente la fenilefrina, es netamente ir a potenciar el efecto de los receptores solamente alfa 1 de tu corazón, perdón, de tu sistema vascular, ¿no? El alfa 2, la clonidina. Si muy bien encontramos receptores alfa 2 a nivel del botón presináptico, eso significa que potencia la acción del receptor alfa 2. Si este es mi receptor, si esta es mi neurona presináptica, chico valioso, tengo aquí mi receptor alfa 2 y yo voy a dar un agonista selectivo alfa 2, que es la clonidina. Imagínense, aquí va a venir la clonidina y va a actuar su receptor alfa 2. ¿Cuál sería el efecto que ustedes tendrían que ver a nivel de el resultado del efecto de este fármaco? ¿Cuál sería? Noradrenalina sin botón pulsante. Cuando yo hablo, por ejemplo, de agonista alfa 2, ¿a qué voy con eso? No, el alfa 1, ¿dónde encuentras? Este es tu alfa 1, tu receptor alfa 1. Aquí va a venir la fenilefrina y ¿qué efecto va a producir? Perfecto. Una vasoconstrucción por contracción del músculo liso, perfecto. Pero la clonidina que se encuentra, porque no hay receptores alfa 2 a nivel del músculo liso, ¿no ve? Vascular. Encontramos alfa 2 a nivel de la neurona presináptica, a nivel periférico, incluso a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué va a hacer el agonista, o sea, los agonistas alfa 2? ¿Qué hace cuando viene la noradrenalina? Se une el receptor alfa 2, ¿qué hace? Mayor liberación de neurotransmisores. Y es lo contrario, lo fisiológico. Antagoniza. O sea, su efecto fisiológico es como una retroalimentación. Hay mucha noradrenalina. Dice, ya hay mucha noradrenalina ejerciendo, me uno al receptor alfa 2 y su efecto del receptor alfa 2 es bloquear la salida de noradrenalina. Si tú vas a dar una agonista alfa 2, ¿qué ves como efecto? La inhibición aún más de la salida de la noradrenalina, o sea, ya no va a salir. ¿Y en qué situaciones va muy bien esto? Si es a nivel periférico. Hipertensión arterial a nivel periférico. Muy bien. Pero el problema es que nuestro cuerpo generalmente es muy sensible a lo que es, por ejemplo, la clonidina. ¿Qué quiero decir? A diferencia de los otros antihipertensivos que nosotros tenemos como un catálogo ahí de un subgrupo de grupo
farmacológico gigante de fármacos antihipertensivos. Si muy bien su efecto es inhibir la hipertensión arterial en diferentes por ejemplo, partes de nuestro cuerpo, el alfa-2, si se han dado cuenta que la clonidina es más directa. ¿Qué pasa? Cuando se suprime este medicamento de manera, por ejemplo, repentina, de golpe, el paciente tiende a presentar una crisis hipertensiva, es decir, la hipertensión se dispara, es muy sensible a la dosis. Es decir, tú le quitas, por mucho que le has dado una cantidad de 2 miligramos, tú le quitas esos 2 miligramos, automáticamente, ¿cómo están? Buenos días, chicos. Automáticamente la presión arterial se dispara a niveles máximos. Entonces, lo malo era que es muy sensible, genera mucha taquifilaxia en nuestro cuerpo. ¿No? Eso es lo malo. En cuanto al beta-1, la dopamina y la dobutamina también va muy bien, a pesar que la dopamina y la dobutamina tienen del mismo sustrato, ambos tienen cierto efecto en los receptores beta. Y la terbutalina, los no selectivos, es decir, a todos los receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 de tu cuerpo. Si muy bien tenemos alfa-1 y alfa-2, tenemos la oximetasolona, beta-1 y beta-2, el isoprotenerol, y alfa-1, beta-1, obviamente, epinefrina y norepinefrina, ¿no? Lo que conocemos como noradrenalina y norepinefrina. Perfecto. De acción mixta, la efedrina y la pseudoefedrina. También son medicamentos que tienen una acción mixta, al igual que la epinefrina. La única diferencia es que, obviamente, el norepinefrina o la adrenalina, dependiendo a la dosis, va a tener una gran predilección y ser sobre receptores alfa o sobre los receptores beta. De que actúan todos, actúan, pero dependiendo a la dosis, vemos un poco más el efecto en ciertos receptores. En cambio, la efedrina o la pseudoefedrina no tienen la misma acción potente que la noradrenalina, ¿no? O sea, no tiene, pero sí tiene una gran predilección sobre ciertos receptores, aún más que otros. Por ejemplo, tiene más predilección sobre receptores alfa-1, alfa-2 que los beta. Pero de que los ves, pero es una forma de acción de agonista de tipo parcial, o sea, no los activa de manera completa. En las indirectas, en los agentes liberadores, por ejemplo, ¿qué agentes liberan una gran cantidad de norepinefrina, de noradrenalina a nivel del espacio presináptico? Las anfetaminas, ¿no? Las anfetaminas son sustratos psicoactivos que tienen la capacidad de liberar una gran cantidad, no solamente de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central, de la dopamina y de la serotonina. En los inhibidores de la recaptación, ese receptor de la recaptación de noradrenalina, lo mismo para la dobutamina y para la serotonina, que también tienen sus receptores de recaptación, inhibe lo que va a ser la cocaína, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la cocaína, ¿no? Se encarga de inhibir. Sí. La MAO, los inhibidores de la MAO. Entre los inhibidores de la MAO tenemos lo que va a ser la seliginina. La seliginina es un medicamento que usualmente se los utiliza de tratamiento antiparkinsoniano, ¿no? Vamos a ver los últimos temas de fármacos antiparkinsonianos, los vamos a ver mucho. Y los inhibidores de la COM, que también tenemos la entocapona. También en los inhibidores de la MAO hay que también mencionar a los antidepresivos, ¿no? También hay fármacos antidepresivos, ya sea, por ejemplo, que inhiban también la MAO o que inhiban, por ejemplo, indirectos, por ejemplo, de estas vías tricíclicas. Entonces son prácticamente los antidepresivos. Eso significa que, por ejemplo, si ustedes van a dar, por ejemplo, ya sea de selectivos de acción directa, ya sea la clonidina, la fenilefrina, la oximetasolona, la epinefrina, hay que tener mucho cuidado con la administración de estos fármacos, la fentanila, la cocaína, la seliginina o la entocapona, etcétera, inclusive las fluoxetinas. ¿Por qué? Porque son medicamentos que me van a inhibir, si se han dado cuenta, receptores que recaptan la noradrenalina, las vías de metabolización de eliminación con la MAO y la COM, lo que me va a dar resultado la exacerbación de los efectos de las dosis de estos medicamentos. Entonces, hay que tener mucho ojo para la administración de estos medicamentos. La primera es la fenilefrina. Si muy bien la fenilefrina, va a nivel de los receptores alfa-1 a producir una vasoconstrucción tremenda, va muy bien para los tratamientos, bueno, entre estos lo que va a ser la hipotensión producida
dentro del quirófano, porque hay a veces que nosotros administramos generalmente anestésicos inhalatorios como el fluorano, ¿no? Que a veces provocan una hipotensión tremenda en el paciente. Entonces, para producir una ligera vasoconstrucción intraoperatoria, utilizamos la fenilefrina, ¿no? También otra forma que tú lo puedes utilizar sería muy bien como descongestionante. ¿Qué significa? ¿Qué pasa? Cuando hay una congestión, ya sea por una rinitis alérgica, una rinitis, por ejemplo, viral, lo que ustedes quieran, la mucosa a nivel de la nariz está bien hiperémica, significa que hay una vasodilatación tremenda, entonces hay una gran cantidad de fluido, por eso presenta fluido. ¿Qué hace la fenilefrina? Generalmente si hay soluciones gotitas para aplicarse sobre la mucosa, o ya sea, por ejemplo, un spray, ¿no? Lo que hace es producir a nivel local una vasoconstrucción de esos vasos que están dilatados. Al producir una vasoconstrucción ya no produce lo que es esa congestión continua, entonces paramos lo que es la congestión. Es muy bueno, se los recomiendo especialmente para las, por ejemplo, para las rinitis alérgicas, ¿no? Ya sea medicamentosas, donde fluye, va genial. O estacionales, en el caso, por ejemplo, ahora que estamos entrando a la primavera, verano, entonces va muy bien como descongestionante o como una rinitis de tipo alérgico. Me produce midriasis, miren, aquí está, ¿no? Acá, por ejemplo, lo único que va a afectar es lo que va a ser el músculo radial y produce lo que va a ser una midriasis a nivel ocular. Lo pueden utilizar también los oftalmólogos, lo utilizan muy bien. Entonces su acción es netamente agonista directo, total, es decir, produce una vasoconstricción. Pero ¿dónde encontramos más receptores acá? Una parte del ojito, a nivel de vasos sanguíneos, su efecto es a nivel de vasos sanguíneos. Es un medicamento, si lo van a administrar, ya sea por vía intravenosa o por vía, por ejemplo, forma de soluciones o gotitas, va muy bien, se absorbe rápido, se absorbe de inmediato. Su efecto tú lo vas a ver, inclusive ahí dice oral, a los 30 minutos, pero ya sea, por ejemplo, intravenoso, incluso a veces subcutáneo, tú lo vas a ver inclusive a los 10 a 15 minutos, y eso se prolonga más o menos hasta 2 hasta 4 horas. La oral también de 2 hasta 4 horas, ¿no? En cuanto a lo que va a ser su biodisponibilidad, sí, muy bien, se va a aplicar localmente la parte de la subcutánea, incluso a veces intramuscular lo utilizan, ¿no? Su efecto, por ejemplo, es un poquito, su biodisponibilidad es un poquito más aumentada a la de la vía oral. ¿Qué quiero decir? Que si muy bien presenta el metabolismo de primer paso, que me lo lleva una gran cantidad de dosis, ¿no? No sucede lo mismo en la intravenosa ni en la intramuscular, tampoco en la subcutánea. Entonces, generalmente su biodisponibilidad es un poco más alta, intravenosa 100%, y las demás obviamente están entre un 80 a 90%. Su vida media de la mayoría oscila entre 2 horas hasta 4 horas en cuanto a su vía de eliminación. Lo bonito, no se olviden, son medicamentos que a veces tienen una estructura muy similar a veces a la noradrenalina biológica de ustedes. Entonces, ¿qué significa? Tenemos la HOM y tenemos la MAO. Y aquí es algo bien interesante, y a veces se destina para absorberse. Generalmente nosotros también tenemos la HOM y la MAO. Entonces, cuando a veces se está absorbiendo, si es con un medicamento por vía oral, que lo quieren utilizar inclusive para congestión, que también hay para tomar. ¿Qué sucede? Al momento de absorberse intestinalmente, tu POM fisiológico de tu célula intestinal lastimosamente lo degrada a un metabolito inactivo en tu intestino. No llega ni siquiera a pasar a la parte del metabolismo de primer paso en el hígado. Eso es lo lamentable. Corremos la mayoría de estos medicamentos el riesgo de, generalmente, inclusive a nivel de absorción, que tus células en tu intestino, tu MAO y tu POM, me lo degraden el medicamento, ¿no? Es por eso que siempre van a ver la biodisponibilidad de estos medicamentos si son administrados por vía oral, que es muy disminuida, ¿no? Pero no sucede eso en la vía intravenosa y en la vía subcutánea. No, peor todavía, la aplicación tópica de las por ejemplo, dos gotitas en cada fosa nasal, ¿no? Su efecto es en instante, o sea, pero obviamente su biodisponibilidad es de tipo local, por lo tanto es de un 100%, ¿no? En cuanto a lo que va a hacer, si quieren administrarlo, por ejemplo, siempre se les recomienda, si es rinitis alérgica, máximo hasta 3 días. O
O sea, no hay que exagerar con la administración de una rinitis alérgica. Obviamente no superar los 5 días, no existe un efecto rebote del medicamento, ¿no? Cosa de que si van a administrar hasta 5 días, inclusive van a querer nuevamente administrar en otra próxima rinitis alérgica, corremos el riesgo de generar a nivel de los receptores una desensibilización, no viendo por lo tanto no van a ver el mismo efecto que a un inicio, ¿no? Esto es lo malo. En cuanto a la clonidina, si muy bien hemos dicho que agoniza de manera total lo que usan los receptores alfa 2, ¿no? Es un buen medicamento, pero también que tiene una alta actividad a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué significa? Que si muy bien va a ir a producir, va a ir como tratamiento antihipertensivo, que usualmente antes se lo utilizaba, actualmente está en desuso porque ya tenemos varios grupos farmacológicos que van muy bien para la administración de la hipertensión arterial. La clonidina también se utilizaba para prevenir lo que eran los síndromes de abstinencia por el consumo ya sea de cocaína y anfetamina. Es decir, bloqueaba cuando uno tiene o consume lo que es las anfetaminas, la cocaína o sustancias psicoactivas, lo que tienen como denominador común es la actividad exacerbada de la noradrenalina, de la dopamina y de la serotonina a nivel del sistema nervioso central. Es decir, la gran cantidad de noradrenalina le va a dar la sintomatología del paciente, ¿no? La taquicardia, la broncolilatación, toda la sintomatología. La dopamina le va a generar generalmente la sensación de necesidad de querer más, la sensación de deseo y los cambios generalmente de humor, y la serotonina junto con la dopamina aumentan la euforia. Entonces, si ven, es una activación explosiva a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué hacemos específicamente con la clonidina? Inhibimos la salida tanto de la dopamina, tanto de la serotonina y de la noradrenalina. Entonces disminuimos esa sensación. El paciente va a estar mejor, no va a presentar sintomatología adrenérgica, es un paciente que va a disminuir incluso el deseo, la sensación de consumo. Entonces es muy bueno, disminuye la sensación, incluso los cambios de humor, disminuye la euforia, un buen medicamento. Vienen presentaciones para el consumo por vía oral y para la abstinencia en forma de parches, ¿no? Obviamente que el tratamiento en forma de parches no vas a verlo en un tratamiento a las 2-3 horas, lo ves al tercer día por el uso continuo, o sea, un parche por día, ¿no? Incluso al tercer día tú vas a ver ya un efecto total a nivel del sistema sanguíneo del medicamento. Y la parte, por ejemplo, del séptimo día ya va mucho mejor esos tipos de pacientes que están internados por abstinencia, ¿no? Es muy bueno, entonces ya tenemos dos formas de uso de este medicamento, ¿no? No solamente como ahí están, ¿no? Para lo que son las anfetaminas, lo que son los opioides, sino también para el tabaquismo. Es muy bueno. También está muy relacionado con déficit de atención, o sea, con el TDAH. O sea, si no es muy bien el primer medicamento que utilizamos también para el TDAH, es un medicamento que modula la neurotransmisión tanto dopaminérgica. Esto es muy bueno. Lo malo, voy a ver exacerbado lo que es la sintomatología a nivel tanto central como periférico. Es decir, lo que yo voy a ver va a ser a nivel del intestino, aún más lo que va a ser la parálisis, ¿no? Que es el estreñimiento. Tiene una gran acción a nivel de las glándulas, tanto salivales como sudoríparas, es decir, inhibe la secreción. Son pacientes que presentan eserotomía, es decir, no producen. Para sus lengüitas ustedes van a ver que parece como la lengua del loro, o sea, totalmente seca. Es normal, no producen lo que es generalmente sudoración y saliva, y es por el efecto justamente de la acción del agonismo alfa 2, ¿no? Y en la parte del letargo y la sedación, si muy bien tú lo vas a administrar conjuntamente con antidepresivos tricíclicos, con generalmente neurolépticos, como por ejemplo las carbamazepinas, etc., tú vas a ver exacerbado su acción aún más de la clonidina, o sea, va a ir potencia, y lo que podemos a veces producir es generalmente, si muy bien limita la liberación de la noradrenalina, dopamina, serotonina,
¿Qué tienen en denominador común estos tres? Que tienen una actividad, por ejemplo, aumentan la actividad a nivel del sistema nervioso central. Si yo inhibo y aún más voy a dar antidepresivos y neurolépticos, deprimo aún más, llevando a un letargo profundo a mi paciente. Por eso la interacción combinada con estos medicamentos, los antidepresivos tricíclicos, lo que son, por ejemplo, los neurolépticos, totalmente contraindicados. En cuanto a los antihipertensivos, no se sugiere la combinación de la clonidina con otros antihipertensivos. Si van a utilizar como un antihipertensivo, cosa que existen mejores antihipertensivos para mí, si lo van a utilizar, pues tienen que tener mucho cuidado, ya que, por ejemplo, lo único que hacemos es disminuir la acción de la clonidina, o dependiendo, ¿no? Si van a administrar ARAs, vamos a ver que los ARAs, por ejemplo, ARAs 2 van a tener mucha acción que la clonidina, pero si tú le vas a dar un YECA, la clonidina tiene mucho más acción que el YECA, disminuyendo la acción de tu YECA, ¿no? En cambio, el ARA deprime la acción de la clonidina. Entonces, es dependiendo al tipo de grupo farmacológico antihipertensivo de combinación que tú puedes dar. Obviamente que los beta blockers van a inhibir la acción del alfa-2 en cierto grado. En cuanto a la farmacocinética, si es un medicamento que viene para administración de parchecitos por vía oral, también podemos decir que lo que más puedo recalcar en su farmacocinética es su administración, por ejemplo, transdérmica, que es muy buena. Su biodisponibilidad, mira, 80%. La transdérmica es muy bien con los parches, van a ver su efecto marcado los 3 o 4 días. Es un buen medicamento que concentra muy bien al tercer cuarto día lo que es su efecto de la clonidina. No es un medicamento que quiero resaltar en la clonidina, que a diferencia de los anteriores es altamente, por ejemplo, liposoluble, es decir, que tiene la capacidad sí o sí de atravesar la barrera hematoencefálica, justamente para estos síntomas o síndromes de abstinencia, ¿no? Y su efecto, su vida media plasmática, depende mucho, si va a ser por vía oral, por ejemplo, su efecto, como dice, va a ser hasta de 16 horas inclusive, puede prolongarse, todo dependiendo de lo que va a ser, por ejemplo, si es por vía oral o de tipo parche. También hay la administración inclusive a veces de intramuscular. Si muy bien, miren, su tratamiento, solamente tú necesitas 0,5 microgramos, kilogramo peso, para producir un efecto antihipertensivo o un efecto, por ejemplo, de inhibición contra síndrome de abstinencia, ¿no? En lo que va a ser la dobutamina tiene una acción exclusiva sobre los receptores beta 1, ¿no? Y si aumentamos un poquito aún más la dosis sobre los receptores beta 2 y sobre los receptores alfa 1, pero un agonismo de tipo parcial. En cambio, sí o sí, con la dosis usual tiene un agonismo de tipo total sobre los receptores beta 1. ¿Qué me va a hacer con esto? Que simplemente me va a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la velocidad de conducción. ¿En qué situaciones, por ejemplo, yo puedo utilizar este tipo, por ejemplo, de medicamentos? Como ahí dice, para pacientes que, por ejemplo, yo qué sé, están con una bradicardia sinusal, puede ser pobrecito bradicardia sinusal, la avenida, entonces podemos dar un poquito de dobutamina y aumenta lo que es la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, ¿no? En este caso de situaciones, a diferencia, si no tiene la misma acción que la dopamina, van a ver que la dopamina es tremenda. En cuanto a diferencia de la dobutamina, esta tiene una gran predilección. Si vamos a aumentar un poquito la dosis, si hablamos de dosis de 10 miligramos de más, podemos ver un efecto de los beta 2 y de los receptores alfa 1. Pero si utilizamos una dosis usual, digamos, dentro del rango de dosis mínima y dosis máxima, solamente en los receptores beta 1. Eso sí quiero hacer, por ejemplo, que ustedes lo vean. Ahora, ¿en qué situaciones estaría contraindicado esto? Por ejemplo, yo sé si hay patologías que cursan con arritmias, con aumentos de la frecuencia cardíaca, como las fibrilaciones auriculares, fibrilaciones ventriculares, taquicardias. Yo no voy a dar dobutamina. Lo único que voy a hacer es exacerbar la arritmia y por consiguiente me lleva a un parto. Lo que sí yo tengo que dar en patologías donde yo vea que exista una caída de la frecuencia y del ritmo cardíaco. Es en esas situaciones donde tú puedes ver un efecto marcado de la dobutamina. La terbutalina, sí, muy bien, es un medicamento que también se administra para lo que va a ser la administración por vía inhalatoria a nivel pulmonar. También se utiliza
a nivel, por ejemplo, del músculo liso uterino, ¿no? Entonces es un relajante, no sé si se acuerdan. Van a ver mucho en aquellos pacientes con, por ejemplo, con un parto, por ejemplo, prematuro, damos un poquito de carbutalina para, por ejemplo, relajar lo que va a ser el músculo uterino en una amenaza. Por ejemplo, las amenazas, por ejemplo, de partos también, esos son los número uno que utilizamos. Claro, no será el primero, pero está dentro de eso, ¿no? Lo que quiero recalcar es que tiene una acción muy buena a nivel del músculo liso uterino, pero también ves su acción a nivel pulmonar, produciendo una broncorelajación. ¿Qué es lo interesante tanto me estaba olvidando de la dobutamina y la terbutalina? Que son metabolitos similares, no estoy hablando no con la misma composición química, por ejemplo, que la noradrenalina, que es tu catecolamina, que la tirosina, no, tiene una composición química muy similar con amina, con presentación dentro de su composición con aminas que le hacen muy sensible a la metabolización del CON y de la MAO. ¿Y dónde encuentras CON y MAO? En todas tus células. Todas tus células tienen CON y MAO. Entonces es muy fácil que se degrade a nivel por vía oral y por vía intestinal. Entonces, su efecto, ¿cuándo tú lo vas a ver mejor? Si son administrados intramuscular, si son administrados por vía inhalatoria. Es ahí donde tú vas a ver la biodisponibilidad del 100% tanto de la dobutamina como de la terbutalina. Van a ver que la terbutalina viene también en clasificaciones intramuscular y va perfecto para relajar lo que va a ser el músculo uterino. A nivel, por ejemplo, de la inhalatoria para producir una broncorelajación, para aspiración o nebulización, ¿no? Va perfecto. Un ml, por ejemplo, de terbutalina con 3 ml de solución, por ejemplo, fisiológica, muy bien. En los agonistas no selectivos, por ejemplo, es decir, que van a ir a receptores alfa 1 y a receptores alfa 2, que tenemos la oximetasolona. Se ve bien, muy bien la oximetasolona, va a ir a los receptores alfa 1 y los receptores alfa 2, tiene una gran predisposición sobre los receptores a nivel de la mucosa nasal, es decir, los pequeños vasos sanguíneos a nivel de la mucosa nasal. Y esto va muy bien, mucho mejor, por ejemplo, que los selectivos. ¿Por qué? Porque no solamente va a ir a nivel del sistema nervioso central, sino también va a ir a nivel local. No, lo único que va a producir va a ser una vasoconstrucción de ese por ejemplo, vaso dilatado, ¿no? Ligero, entonces ya deja la descongestión, disminuye. Entonces, si me preguntan cuál sería mejor, esta es muy buena. La oximetasolona es uno de los primeros tratamientos que damos, ¿no? En cuanto a lo que va a ser su acción sobre receptores alfa 2, tiene una mínima acción, es decir, inhibe la liberación de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Si bien no es muy marcado como un tratamiento para vía oral como antihipertensivo, su efecto es mínimo. Estamos hablando que si damos una proporción, generalmente hay una gran predisposición de los receptores alfa 1 que de los receptores alfa 2. Entonces, es así, un efecto más sobre los alfa 1 que sobre los alfa 2. Si muy bien tiene efecto en los dos, es más a nivel alfa 1, por favor. No lo mismo, rinitis alérgica, a diferencia de la anterior, está muy bien para rinitis medicamentosa y rinitis de tipo crónica. ¿Qué significa? Por ejemplo, hemos tenido pacientes que por cualquier motivo siempre, situaciones de estrés, ansiedad, siempre andan con su congestión nasal y siempre están, no puedo estar, doctor. Siempre cuando estoy en la universidad o estudio y me estreso y me fluye, es bien molestoso. Entonces damos lo que va a ser la oximetasolona, va muy bien para rinitis de tipo crónico. Ahora, si muy bien ustedes en una rinitis alérgica, lo primero que hacen que es dar un antihistamínico. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de la histamina, su acción a nivel de mastocytos, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa? No es el tratamiento de elección. O sea, en una rinitis aguda, incluso crónica, un antihistamínico no es el tratamiento de elección, chicos. Siempre va a ser tratamiento de elección, un agonista, tanto alfa 1 como alfa 2, que sería un excelente la oximetasolona. Se les ríe lo que es una rinitis alérgica, la histamina, de verdad se les ríe. En cambio, esta es la mejor como tratamiento prolongado. El efecto adverso, obviamente que si tú vas a inhibir, vas a producir una vasoconstrucción, te he dicho que va a producir una exerotomía, es decir,
no produce secreciones, no produce inclusive a nivel, por ejemplo, de la mucosa oral, no produce saliva, no produce transpiración, y lo mismo sucede a nivel de la mucosa nasal. No existe la secreción, o sea, la mucosa nasal se seca, existe lo que es un ardor transitorio y es por el efecto, incluso en la rinitis crónica, ese es el efecto más molestoso, la sequedad a nivel de la mucosa nasal. Solamente a veces es necesario que tú utilices, por ejemplo, 1 o 2 gotas a nivel, por ejemplo, en cada fosa nasal y va muy bien. Vienen presentaciones de 0,1 a 0,5% para la solución tipo, por ejemplo, local, ¿no? Entonces, el isoprotenerol, si muy bien el isoprotenerol, por ejemplo, va a ir a receptores beta 1 y beta 2, pues su efecto es más marcado a nivel del corazón. Entonces es un buen medicamento para estimular la contracción, la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción, y a nivel de los pulmoncitos tú ves una ligera broncodilatación, y a nivel de los vasos sanguíneos una vasodilatación. ¿Cuál es lo malo del isoprotenerol? Si nos pasamos un poquito a veces de la dosis, es decir, producimos un efecto tóxico del isoprotenerol, lo que tú puedes ver, lo que más tenemos cuando utilizamos este medicamento es el edema pulmonar, ¿no? Entonces el edema, es decir, una acumulación de líquido a nivel generalmente del pulmoncito, y lo mismo va para producir inclusive lo que son edemas en miembros inferiores. En cuanto a lo que va a ser es un medicamento, por ejemplo, es altamente liposoluble, se prefiere mayormente su administración, ya sea por vía, o sea, inhalatoria, que va muy bien, como broncodilatador, pero también lo puedes utilizar como vía sublingual. No, si va a ser por vía sublingual, ahí dice, tú vas a ver su efecto inclusive, no 30, inclusive a los 20 minutos el efecto sublingual, tú ves a los 20 minutos, y incluso por vía inhalatoria su efecto tú lo vas a ver a los 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Incluso y hasta qué tiempo se prolonga, hasta 2 horas, ¿no? Es un buen medicamento. Si muy bien no tiene la misma acción que el salbutamol, ¿no? Que es de acción corta, de rescate, el isoprotenerol tampoco no se queda atrás, no es un medicamento no de elección, pero sí de rescate. Que quiero decir que si muy bien no tienes salbutamol, puedes utilizar isoprotenerol como PAP. Cada PAP, como dice, presenta 120 microgramos de medicamento, ¿no? Entonces, suficiente a veces es un PAP para producir, por ejemplo, una broncodilatación. ¿Qué es lo malo? Al igual que el salbutamol, tiene una acción sobre el corazón. A los niños y a los pacientes adultos lo que vas a ver es la taquicardia, el efecto conjunto colateral que tiene el medicamento por acción también de los receptores beta 2. Si tú vas a dar como sublingual, puedes dar también una bradicardia sinusal, ¿sí? Pero su efecto es más marcado a nivel pulmonar, es lo que nosotros a veces damos como de rescate. En el caso de que no existiera un SABA, un agonista de acción corta, que es el salbutamol, no está muy bien indicado en asma y en EPOC, ¿no? Como siempre colateral, tratamiento conjunto con otro. Y vamos a ver cuando vamos a ver asma, que hay grupos específicos para administrar, ya sea agonistas de acción corta, agonistas de acción larga, ¿no? El isoprotenerol está dentro de los de rescate, no está dentro del tratamiento, luego lo recalcamos. Si no tienes, puedes darlo. ¿Cuál es la diferencia entre el asma y el EPOC? No olvidar que es un medicamento también, por ejemplo, liposoluble, ¿no? Por su acción a nivel de receptores beta 2. Eso me estaba olvidando mencionar. No presenta metabolitos activos y es un medicamento a las 2 horas y está fuera. ¿Cuál es la diferencia entre asma y EPOC? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? El poco producido por nosotros mismos, como hemos indicado aquí, Ya. el asma es hereditario desde nacimiento. Ya. ¿Qué más? ¿Está bien? Eso es un punto importante. Las causas desencadenantes. Esto es, por ejemplo, congénito, puede ser alergénico, de tipo alergénico. Es decir,
Tú, por ejemplo, jamás en tu vida has tenido, por ejemplo, asma. Jamás. Pero en tus genes hay. Por X o Z motivo, ese gen se despierta y a tus 35 años, 45, puede ser asmático. Cosa que en tu juventud jamás lo ha sido, interesante, ¿no? Pero ha habido un contacto con un alergénico que ha activado ese gen que estaba dormido, te da tu alergia. Existen casos, hay. Otros niños nacen con su asma, ¿no? Se desarrolla bien a nivel infantil, es bien marcado. El EPOC, como su compañero, tabaquismo, un factor de riesgo, el tabaco, ¿no? Personas que terminan hasta 10, 14 días por día. Sí, así hay pacientes que no pueden estar sin parar. Ya saben que la clonidina para. Entonces, según van a ver esos pacientes que quieren dejar de fumar, aquí van a ver un parche retroauricular y la clonidina que están colocándose su parchecito para evitar el síndrome de abstinencia. Pero, ¿qué más va a hacer acá el asma? El efecto, el EPOC es irreversible y el asma es reversible. ¿A qué voy con esto? Que este medicamento, si muy bien va a ir excelente en el asma, su efecto en el EPOC va a ser de un 50%. O sea, no va a ser tan marcado. A eso voy. ¿Por qué? Porque es irreversible. O sea, no vas a ver su efecto total del medicamento. Vas a ver un efecto parcial. Pero en el asma sí. Vas a ver un efecto total, como agonista total del isoproterenol. Por eso va muy bien a nivel pulmonar en pacientes asmáticos como de rescate, no como tratamiento pilar. En cuanto a la epinefrina, ustedes lo han debido ver, es uno de los medicamentos, por ejemplo, más utilizados. Dicen, paro cardíaco, dale una norepinefrina, o sea, dale una adrenalina. Le coloca ahí su adrenalina, ¿no? En un shock, por ejemplo, hipovolémico, en un shock anafiláctico, ¿cuál es el denominador común de esos dos? En un cardiogénico y en un anafiláctico, ¿cuál es el denominador común? ¿Por qué yo voy a utilizar, por ejemplo, epinefrina en esos dos casos también? ¿Qué hay en el shock hipovolémico? ¿Cómo se caracteriza, chicos? Shock hipovolémico. Sí, es cuando los pacientes ha pasado hipertensión, ¿no? Ya, ¿qué pasa en los vasos sanguíneos? Uno pasa ahorita. Sí. ¿Y qué pasa en el corazoncito? ¿Qué pasa en el corazón? ¿Cómo se actúa a nivel del shock hipovolémico y el shock anafiláctico? Está bien, al principio, cuando hay una pérdida de sangre, y estamos hablando de pérdida de sangre masiva, ¿cómo actúa tu cuerpo a un inicio? Trata de evitar, como su compañera ha dicho, al principio va a haber una vasoconstricción, es lo fisiológico, que es como tu cuerpo de defensa. Pero si tú no vas a administrar alcaloides, no vas a administrar, por ejemplo, no vas a dar, por ejemplo, un rigen lactato, etcétera, ¿qué va a suceder? Ese efecto de compensación va a pasar y va a dar como resultado una vasodilatación, ¿no? Entonces se vasodilata, entonces ahí cuando la presión cae, entonces ahí sabes que tú no la has sacado en el momento que deberías haber sacado a tu paciente. ¿Qué pasa con el shock anafiláctico? ¿Qué sucede con el shock anafiláctico? ¿Hay una vasoconstricción al inicio o no? ¿Por qué? A ver, ver. Y vamos. ¿Qué hay de inicio? ¿Una vasoconstricción?
o una vasodilatación directamente. Directamente una vasodilatación. ¿Por qué? Porque en acá el problema no es que estés entrando en una hipovolemia. El efecto acá es que tú has estado expuesto a una sustancia alergénica y libera tu cuerpo, libera una gran cantidad de histamina. Y la histamina te produce una vasodilatación tremenda en tu cuerpo. Entonces se vasodilata todo tu sistema, entonces tu presión también cae. Muy diferente al shock hipovolémico. En el caso del shock hipovolémico, primero tu cuerpo reacciona con vasoconstrucción y si no le sacas al paciente en esa etapa donde tu cuerpo está tratando de compensar, cae una hipotensión. En cambio, el shock anafiláctico es una vasodilatación tremenda en el paciente, ¿no? Cuando nosotros administramos lo que va a ser la epinefrina o conocida también como la adrenalina, no vamos a ver que va a haber un efecto a nivel del corazoncito, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractilidad, va a aumentar lo que va a ser la velocidad de conducción, o sea, inotropismo, conotropismo, dromotropismo positivo, es potente. Pero si me preguntan quién es más potente, la epinefrina o la dopamina, en cuanto al efecto al corazón, la dopamina le gana a la epinefrina. Es tan potente su acción marcada de la dopamina, más que la adrenalina, que inclusive si nosotros superamos lo que va a ser las dosis, podemos inclusive producir daño a nivel muscular del corazón, porque es un inotrópico tremendo la dopamina, ¿no? En cuanto a la parte de la vascular, también hay que recalcar que tiene acción sobre los receptores alfa-1 produciendo vasoconstrucción. A nivel respiratorio, utilizamos para producir broncodilatación, es decir, por vía inhalatoria. Cuando los niños, por X o Z motivo, no funcionan tus pilares, por ejemplo, como los antagonistas de calcio, no funcionan tus agonistas beta, como el salbutamol, ¿no? O el salmeterol, lo que ustedes quieran, llega un momento donde el asma a veces es difícil de revertir. Esos son en los últimos estadios, chicos. A veces damos epinefrina. ¿Para qué? Para directamente como nebulización para broncodilatar de manera rápida, es como de rescate, muy bueno. Entonces, a nivel, por ejemplo, de los mastocitos, me inhibe la liberación de histamina, también va bien, que es el desencadenante a veces de los procesos asmáticos. Lo malo que me va a producir hiperglicemias y hipertrigliceridemias a nivel, por ejemplo, sanguíneo, es decir, a nivel en el hígado me estimula la activación de la glucogénesis, o sea, la liberación aún más de glucosa alterante sanguíneo, y a nivel del tejido graso me produce la degradación, es decir, ácidos grasos libres y glicerol, ¿no? Entonces, pacientes que no se sorprenden, van a administrar noradrenalina y va a estar hiperglicémico, es normal, o que presente una gran cantidad de, por ejemplo, de triglicéridos a nivel de torrente sanguíneo, es normal, es el efecto de la noradrenalina a nivel periférico, ¿no? Entonces, a eso vamos. En cuanto a su uso terapéutico, va como un relajante de músculo liso bronquial, es decir, va muy bien para procesos asmáticos, obviamente que no es de elección, pero sí es de rescate. Shock anafiláctico, paro cardíaco, ¿no? Y mire, cirugías locales e intraoculares. ¿Qué sucede a nivel de las cirugías locales? A veces utilizan, por ejemplo, incluso para disminuir lo que va a ser, por ejemplo, producir una ligera vasoconstrucción y para que el vaso, por ejemplo, deje de sangrar, ¿no? Entonces utilizan la aplicación inclusive local, aprovechan esa situación para poder generalmente hacer suturas, ¿no? Para disminuir lo que son las hemorragias a nivel local. ¿Qué es lo malo? Que a veces si nos pasamos un poquito podemos producir isquemia, ¿no? Esa es la cuestión en cuanto a su efecto de tipo TOC. Sí, muy bien, ustedes se habrán dado cuenta, la adrenalina, al ser una molécula generalmente ya sea exógena, pero muy similar a tu molécula biológica, chiquillos, porque esto es sintético, obviamente, ¿no? Pero es muy similar. Tiene la capacidad de que la MAO y la COM a nivel periférico o a nivel intestinal también la degrade con gran facilidad. Es por eso que, si ustedes se han dado cuenta, no existe adrenalina para tomar por vía oral,
porque una gran proporción, o sea, casi toda la molécula estuviera siendo degradada justamente al momento de ser absorbido a nivel intestinal. Es por eso que ustedes jamás van a encontrar noradrenalina en tabletas, no existe. Entonces, su forma de administrarse es intramuscular, subcutánea e intravenosa. Los que nosotros conocemos como los push de adrenalina, ¿no? Tu adrenalina va a venir siempre en 1 miligramo, en 1 ml, y a veces, aunque la dosis para un paro cardíaco sea 1 miligramo, no significa que tú le vas a administrar toda la joya de adrenalina. Usualmente la diluimos, la adrenalina, hasta en 20 ml, cosa que me pueda dar 1 ml, 1 miligramo, pero bien diluido para la administración en polvo, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la farmacocinética, es un medicamento altamente liposoluble, atraviesa la barrera hematoencefálica, su efecto, si va a ser por vía intravenosa, es del 100%, es al instante, y su tiempo de vida media va a durar entre 4 horas hasta 6 horas, todo dependiendo de cómo va a ser su forma de administración, si va a ser por vía inhalatoria, si va a ser por vía subcutánea o si va a ser por vía, por ejemplo, intravenosa. Ahora, de todo dependiendo, la parte anafiláctica, no sé si se habrán dado cuenta, existe lo que es, por ejemplo, la subcutánea, que es muy buena, ¿no? Incluso la intramuscular, y no que se olvide, en las partes de las, para producir una broncodilatación, va perfecto, porque va a ser por vía inhalatoria, eso jamás se olvide. Si alguna vez ven a un niño que no ha podido, ustedes mismos se asustan, no ha podido salir con los agonistas, con el salbutamol, que es los ABAs, ¿no? Y no tienen nada más, chicos, pueden administrar adrenalina, adrenalina, noradrenalina, que es lo mismo, para inhalación, les va a ayudar bastante, ¿no? Pero otra vez les van a ir a tocar hacer en el campo, siempre hay una ampollita de adrenalina. Obviamente que no van a exacerbarse de los 1 ml, ¿no? De noradrenalina. Los efectos adversos, sí, muy bien, tiene una acción a nivel del sistema nervioso central. Son pacientes que tú vas a ver un poquito de euforia, ansiedad, irritación y lo que es sobre todo insomnio, es por efecto de la adrenalina a nivel del sistema nervioso central. Si exacerbamos su efecto, incluso edema pulmonar. Entonces, para el paro cardíaco, ¿cuál sería la dosis que yo debo utilizar? Esos son los push de adrenalina, es decir, los bolos que nosotros llamamos. Es obviamente 1 miligramo, que es la dosis usual, o si no quieren, son más precavidos, 0.02 miligramos kilogramo peso de tu paciente, ¿no? Tienes que, según por ejemplo, la AHA nos dice, puedes intentar hasta 3 a 5 minutos para ver, administrar una segunda dosis, ¿no? En algunos casos, para iniciar, por ejemplo, una dosis alta, pueden utilizar hasta 5 miligramos, no les recomiendo de 10 miligramos, 5 miligramos suficiente. Tú ya ves en la primera dosis de 1 miligramo el efecto de la adrenalina. En el asma, en broncoespasmos severos, o lo que va a ser asmas por hipersensibilidad refractaria, lo que son los ABAs, puedes utilizar de 0.1 a 0.5 miligramos. Viene para aplicarse también intramuscular, que es lo mejor, ¿no? Es muy buena lo que es la parte anafiláctica, a veces viene directamente 0.5 para inyectarse. Pacientes que, por ejemplo, tienen alergia a la picadura de los insectos y generalmente produce rápidamente edema de glúteo. La aplicación subcutánea o intramuscular va muy bien en estos pacientes, ¿no? En cuanto a broncodilatación, sí, muy bien puedes utilizar 1 ml de esta polla y lo vas a diluir en 3 ml de solución fisiológica en el nebulizador, y el paciente puede estar nebulizando por lo menos en un tiempo de 30 minutos y visualizar la mejoría del paciente, ¿no? Va muy bien. La norepinefrina. Sí, muy bien, la norepinefrina es muy diferente a la adrenalina. ¿En qué difiere? Que tiene una gran acción mayormente sobre los receptores alfa 1 que sobre los receptores beta. Es decir, no se utiliza mucho para producir broncodilatación, va muy bien al igual, por ejemplo, que los agonistas selectivos alfa 1 para producir una vasoconstrucción. Entonces, tiene la misma capacidad biológica que la noradrenalina. No, la norepinefrina tiene un efecto de tipo parcial. Solamente va a nivel del vaso sanguíneo, a disminuir lo que va a ser un poquito, lo que va a ser una vasoconstricción. Puede producir una taquicardia refleja, sí, pero no es
de mucha consideración. Tiene la misma característica que las, por ejemplo, que este tipo de medicamento, que la noradrenalina en cuanto a la farmacocinética, lo elimina la MAO y la COM. Es por eso que se administra por vía intravenosa, ¿no? También es muy utilizada, por ejemplo, la norepinefrina en, por ejemplo, heridas, cuando ustedes van a estar, por ejemplo, heridas profundas donde hay exposición y ruptura, por ejemplo, de ligamentos, vasos y hay una gran cantidad de hemorragia. A veces algunos doctores colocan lo que va a ser pequeñas dosis, gotas de norepinefrina para producir una ligera vasoconstricción a nivel local del vaso y poder empezar a suturar capa por capa, ¿no? Es muy bueno en cuanto a la administración. En caso de superar lo que va a ser la dosis máxima, puede producir necrosis, eso corremos el riesgo. No sé, quieren sacar, por ejemplo, de la vasoconstrucción pigmenta, lo único que hacemos es dar antagonistas alfa 1, o sea, sus revertores, que sería la fentolamina, lo que hemos visto en la anterior clase, va muy bien también para aplicación local, su revertor de la norepinefrina. En caso de choque séptico, sí, pero siempre preferimos a la adrenalina más que la norepinefrina. Si van a utilizar, si no tienen noradrenalina y tienen norepinefrina, inclusive también para intraoperatorio, va muy bien, ¿no? 0.5 para que utilicen. En los de acción mixta, va a ir tanto, tenemos la efedrina y la pseudoefedrina. Es lo que ustedes mayormente cuando tienen un proceso gripal se administran los sachetcitos, ¿no? Tapsin de día, Tapsin de noche, ¿no? Lo que ustedes conocen. Es la combinación de la pseudoefedrina con los antihistamínicos, lo que ustedes generalmente consumen. ¿Cuál es la única diferencia? Que la efedrina es una molécula, por ejemplo, sintética, altamente liposoluble. En cambio, la pseudoefedrina no. En cuanto a la liposolubilidad, la epinefrina supera a la pseudoefedrina. Entonces, vas a ver un efecto a nivel del sistema nervioso central de la efedrina. De la pseudoefedrina no atraviesa muy bien lo que es una barrera hematoencefálica. ¿No? En cuanto a su administración, si muy bien vienen presentaciones ambas en lo que son sachets juntamente con antihistamínicos, la efedrina viene mayormente en ampollitas, ¿no? Puedo utilizar también para nebulización. Si muy bien tiene un poco la efedrina, para receptores beta 1 y beta 2, la pseudoefedrina no, chicos. Simplemente tiene un efecto muy bien en alfa 1 y alfa 2 y muy poco en beta 1, muy poco. En cuanto a la farmacocinética, ya he dicho, ¿no? Su efecto, por ejemplo, de la pseudoefedrina es a los 30 minutos, de la pseudoefedrina es a las 1 a 2 horas en combinación con los sachetcitos, con los antihistamínicos, no generan metabolitos activos. Estos sí no están sometidos al MAO y al COM, es decir, no lo elimina el MAO ni el COM. No tiene dentro de su composición ellos tienen alcohol y amina, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, le diferencia de los anteriores que no tienen, ¿no? En cuanto a su uso terapéutico, netamente para procesos víricos, descongestionantes, ¿no? Nasales, el efecto. Y si vas a aumentar tu dosis de efedrina, por ejemplo, sí puedes ver una dosis marcada a nivel del corazoncito, es decir, taquicardia, ¿no? Inclusive con antitusígenos más vienen en combinaciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque a veces utilizan lo que va a ser, por ejemplo, de la pseudoefedrina, quitan la parte de lo que es el alcohol, queda la parte de lo que es la amina y lo utilizan para producir lo que son las metanfetaminas, ¿no? Entonces es un producto que a partir de ahí también lo utilizan para crear estos. No hay que tener mucho cuidado. Es un medicamento, si muy bien colocado su dosis, siempre va en combinación con antitusígenos, con antihistamínicos, ¿no? Para procesos de congestión nasal de tipo vírico. En cuanto a lo que va a ser los agonistas adrenérgicos de acción indirecta, como dice su nombre, va a actuar de manera indirecta nuestros medicamentos. Y aquí vamos con las anfetaminas. Las anfetaminas tienen una acción muy importante. Entran las anfetaminas a nivel de este transportador de recaptación de noradrenalina al interior y estimula lo que va a ser prácticamente la liberación de adrenalina de las vesículas en una gran cantidad, inhibiendo lo que va a ser el transportador a nivel de vesícula, de la norepinefrina.
Entonces empieza a liberarse una gran cantidad de noradrenalina a nivel del espacio presináptico. Llega el momento en donde la concentración de norepinefrina es tan alta a nivel del espacio presináptico que este neurotransmisor, más bien de introducir lo que hace la noradrenalina, se revierte, empieza a convertirse en un transportador que más bien elimina una gran cantidad de norepinefrina, dopamina, serotonina. Porque no olviden, a nivel del sistema nervioso central tenemos vías adrenérgicas donde se libera noradrenalina, tenemos vías dopaminérgicas donde se libera dopamina y tenemos vías serotoninérgicas donde se libera serotonina. Ambas tienen sus receptores transportadores de recaptación de dopamina, serotonina. Es decir, tus anfetaminas van a ir a cada receptor. De acá, más bien introducir, empiezan a liberar serotonina, dopamina a nivel del espacio presináptico, incrementando aún más su concentración. Es por eso que cuando se consumen estos psicoactivos, son pacientes que ustedes van a ver son eufóricos, inclusive ven alucinaciones, generan abstinencia, sensación de plenitud. Es por el efecto a nivel de ese neurotransmisor, de ese transportador de recaptación de norepinefrina, que revierte su función. No, ya no introduce, sino también empieza a sacar una gran cantidad de estas moléculas biológicas, ¿no? Generando lo que va a ser las manifestaciones. En cuanto a la tiramina, sí, muy bien, el consumo de tiramina exógena para que te dé un efecto considerado de la acción de la norepinefrina tiene que ser el abuso del consumo exagerado de queso viejo, vino tinto, incluso el chocolate, ¿no? Puede darse cuando se combina juntamente con inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Qué quiero decir? En los pacientes con procesos de depresión mayor, que damos también inhibidores de la MAO, pacientes antiparkinsonianos que también se utilizan inhibidores de la MAO, chicoquillos, son pacientes que, si muy bien cualquiera de las dos patologías se le administra seleginina, que son los tricíclicos, inhibidores de los tricíclicos, me va a dar, y tú, digamos, has consumido de manera crónica, digamos, queso, sabemos que a partir de todos estos sustratos se obtiene la tiramina, ¿no? Que es el sustrato original de la noradrenalina. Entonces, lo único que vas a ver es incrementado la tiramina para aún más producir noradrenalina a nivel del sistema nervioso periférico y a nivel del sistema nervioso central, en combinación con los inhibidores de la MAO, ¿no? Entonces, si tu paciente tiene antidepresivos, siempre se recomienda no administrar este tipo de alimentos exógenos altamente ricos en tiramina, que te pueden causar lo que va a ser una gran liberación de noradrenalina e inclusive desencadenar en estos pacientes hipertensión arterial, ¿no? Taquicardia, etc. Pero es muy, muy raro, a menos que sea un paciente crónico que consuma de manera crónica vino y queso, incluso el cacao, tiene una gran cantidad, ¿no? O consumen harto cacao, chocolate, ¿no? Sustrato de chocolate. Y la cocaína. Sí, muy bien, la cocaína, todos aquí en Bolivia y en Perú todos conocen, es un medicamento, no, es un sustrato, una sustancia psicoactiva. ¿De dónde se obtiene la cocaína, chicos? ¿De quién? ¿De quién? ¿De la Coca-Cola? De la hoja de coca. De la hoja de coca. Ahora, mi pregunta es, esos pacientes que bolean, ¿tienen el mismo efecto de los pacientes que inhalan la cocaína? Porque la cocaína tiene un químico que lo Todo depende, todo depende. Ahora, aquí existe el boleo, combinaciones. ¿Qué le meten? El principal es el bicarbonato. Simula la acción ya de la cocaína. Cuando el paciente, si tú mascas, boleas coca, no vas a ver un efecto tan marcado. Con el tiempo, o sea, con el uso crónico de mascar, puedes ver este efecto. Pero si tú lo combinas con lo que ahora actualmente lo combina con café, con bicarbonato,
¿hasta qué lo meten? ¿10? No sé. Por ejemplo, tenía alumnos donde vivían tanto, tenían sus casas por donde el Chapare, y le decían, doctor, hasta 10 lo meten a la coca machucada. Entonces, ¿qué tiene en común con la cocaína? Que si muy bien la cocaína ya está procesada para que directamente se inhale, ¿no? Y tenga su acción a nivel de la mucosa nasal, se absorbe y pase al cerebro y actúe justamente aquí. Inhibe lo que va a ser ese transportador de la recaptación de noradrenalina, y hace que la noradrenalina se acumule en gran cantidad aquí a nivel del espacio presináptico y a nivel del sistema nervioso central, actúe sobre los receptores. No solamente a nivel del sistema nervioso central vas a ver la excitación y la euforia, sino que a nivel periférico tú vas a ver el aumento de la presión arterial, la taquicardia, la contracción de esfínteres, ¿me entiendes? Ese es el efecto, ¿no? Pero cuando, eso es para la vía inhalatoria, pero cuando tú consumes lo que es el boleo, tiene la misma acción que la parte inhalatoria. Cuando lo combinas con bicarbonato y todo lo que añade, tiene la misma acción. Pero el boleo normal de la coca, con el tiempo sí produce, pero dosis mínima. Pero cuando tú le metes otras sustancias, como el bicarbonato, tú le estás metiendo la misma cantidad que una cocaína a tu paciente. Y son pacientes que no van a dejar ni de bolear ni de aspirar, ¿no? Y lo más terrible de bolear, aparte de que produces abstinencia, es obviamente el cáncer de boca y inhalar mucho, la perforación del tabique del septum, ¿no? de sus pacientes. Tú vas a ver un paciente que es cocainero, inhala cocaína clarito, mucosa irritada, seca, y va el septum totalmente desgastado, incluso llega a la perforación del septum. Y a nivel del boleo, el cáncer de boca, que es muy usual en estos pacientes. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? ¿Qué hora es, chiquillos? 9:10. Otro tema más, chiquillos. ¿Qué son los años? Sí, doctora. ¿La asiste? Vamos a tomar café, Doc. Desayunar. Y ayunar, Ya saben, chiquillos. ¿Qué hemos aprendido ahora aquí? Que la noradrenalina